Jesús les dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 9, del verso 46 al 50. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Nueva Vida en Cristo. A los que por primera vez nos ven a través de este canal, le damos la cordial bienvenida, invitándolos a que se suscriban, a que activen la campanita y nos dejen la manita arriba, nos dejen un me gusta. Así ustedes están apoyando la palabra del Señor, para que esta palabra se extienda por muchas partes del mundo entero, para que así ustedes están evangelizando con apoyar la palabra del Señor. Entonces, hoy el Evangelio está tomado en San Lucas, en su capítulo 9, del verso 46 al 50. Nos vuelve nuevamente el Evangelio a decir lo mismo. ¿Quién no desea ser importante en este mundo? Y muchos aspiran a puestos importantes, muchos desean tener un puesto muy importante, pero Jesús viene a cambiar la mentalidad a la gente. Jesús viene a transformar la mentalidad de todo y cada uno de nosotros. Ayer decía el Evangelio que Juan impidió a un grupo que encontró hablando, predicando y expulsando demonios, y él se lo impidió. Hoy nos vuelve a decir nuevamente el Evangelio. Dice: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera. Que no lo hiciera. En esta vida, el trabajo de la evangelización a muchos no les gusta, a muchos no les agrada escuchar la palabra del Señor, pero Hebreos capítulo 3, en su verso 7, dice la palabra del Señor: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón como ocurrió en el día amargo. El Espíritu Santo dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. ¿Por qué dice la palabra del Señor eso? Porque muchos están impidiendo que la palabra del Señor llegue a muchas más familias, para que así podamos prepararnos juntos. Por eso, en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 15, dice: hoy te pongo en tus manos el bien y la vida, por una parte, y por otra parte te pongo el mal y la muerte. Queda en nosotros elegir el bien o la muerte, el bien o el mal, la vida o la muerte. Queda en nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque San Pedro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, dice, primera carta de Pedro, capítulo 5, dice el Señor de que Satanás, cuidado con Satanás, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras a San Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo 5,
en su verso 8, dice así: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Resístanle. Cuidado, dice, cuidado. Dice, sean sobrios y estén vigilantes. Y eso es lo que nosotros no tenemos. No tenemos cuidado, no sabemos lo que decimos y lo que hacemos en muchas veces. Porque al que anda dividiendo, al que anda criticando de la fe que Cristo dejó en su única y verdadera iglesia, están felices. Pero aquel que anda predicando la enseñanza, ahí sí tratan de impedirlo. Eso lo mismo hicieron con Job. Job, que nos habla en la primera lectura, nos enseña sobre la vida de Job. Y por eso nos invita a que nosotros aprendamos de la humildad y de la sencillez de ese santo Job, que al final su esposa o su compañera de hogar le dice: ya muérete, maldice a tu Dios. El pasaje de la Escritura dice claramente hasta dónde llega cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor. Job hoy nos enseña una fe grande, un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre temeroso a la palabra de Dios. Por eso todo aquel que teme a Dios hace las cosas como tal y el Señor lo quiere. Pero aquel que no teme a Dios, él anda criticando, anda hablando mal, o si no, díganme ustedes, ¿por qué hay muchas personas que no creen en el bautismo de los niños? Cuando en Hechos de los Apóstoles lo dice, que sí se pueden bautizar los niños. ¿Por qué no creen en la Eucaristía cuando en San Juan capítulo 20, del 21 al 23, lo dice? Que dejó a sus embajadores para perdonar los pecados. En San Juan 6, 54 dice que el que come la carne del Hijo del Hombre, el que recibe la Santa Eucaristía, vive de vida eterna. ¿Por qué no creen muchos? Pero a ver, ahí nadie dice nada. Y eso es lo que hoy nos viene a enseñar la palabra, de que nosotros debemos de aprender, como este santo Job, que nadie en la vida puede ser que haya pasado el proceso, el sufrimiento que Job pasó, que Job vivió. Fíjese cómo lo dice Job en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Job dice, en su verso 6, que es la primera lectura. Job capítulo 1, verso 6 dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. ¿Quién es Satán? Es el que divide, es el padre de toda mentira. Oiga, Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Por eso primera de Pedro dice: cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, porque dice que él anda dando vuelta. Por eso Hebreos 3:7 dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Porque el Señor dice: te he puesto el bien y la vida, y te he puesto el mal y la muerte por otra parte. Entonces, por eso, porque dice que Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios
sin intereses, no lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias, verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes estaban arando y las burras pasteando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron, y a los servidores los mataron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Empieza Job a vivir en su vida la prueba, el sufrimiento. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos y se los llevaron. Dieron muerte a espada a tus mozos y solo yo he escapado para anunciártelo. Empieza Job a vivir su vida en el sufrimiento. Un hombre temeroso de Dios. Estaba contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió diciendo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y echado en tierra, empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. ¿Por qué el Señor nos invita hoy a través de Job a imitar la vida, la fe de Job? Porque cuando nosotros estamos pasando, fíjese bien, cuando nosotros estamos pasando las pruebas, y por eso Santiago sale al encuentro, Santiago, y dice, Santiago en su capítulo 1, verso 12, dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona que el Señor prometió a los que lo aman. ¿Por qué dice eso? Porque Job, en todo este proceso, él no dijo nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos preparados, cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros no tenemos fe? Recuerde que la fe, dice Hebreos 10:17, nace de la predicación de la palabra del Señor. Cuando no tenemos fe nosotros, empezamos a hablar mal, a tratar mal. Cuando se nos muere un ser querido, cuando parte de esta vida la presencia de Dios, culpamos muchas veces a Dios. Le decimos a Dios que por qué se ha llevado, que por qué es malo, que por qué Él ha hecho eso. Mientras Job, sus hijos murieron todos sus animales, todos sus servidores, sus criados, murieron. Y él en ningún momento en todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Y entonces eso es lo que hoy el Señor nos invita, para que nosotros vivamos la fe y que a través de la palabra nosotros vayamos creciendo más nuestra fe a través de la palabra. Por eso dice: otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse. Job fue probado con todo lo que tenía. Sus animales hormigueaban, dice. Sus hijos, 7 hombres y 3 mujeres, eran 10 en total. Sus camellos, todo lo que tenía,
fue probado primero con ellos. Y después viene la prueba de su vida. Después viene él también a sufrir. Oiga, otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. No hay nadie como él en la tierra. Quiere decir que nosotros no hemos pasado todavía por el sufrimiento, por la prueba, por la enfermedad que Job pasó. Por eso dice, Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Eso es lo que hoy debemos imitar, la sencillez, la humildad de Job. Job dijo, de Dios vino y a Dios ha vuelto. Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado. Pero muchas veces nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos escuchando que están criticando de nosotros, nos desesperamos y queremos dejar tirado todo. Juan, en el Evangelio, Juan trató de impedir a aquellos que venían hablando en el nombre del Señor, predicando en el nombre del Señor, expulsando demonios en el nombre del Señor. Y Juan se los prohibió. Y Jesús dice, no se lo prohíba. ¿Por qué dice eso? Porque los que no están en contra de ustedes, están con ustedes. Y muchas veces llegamos a sufrir, llegamos a escuchar críticas, desprecios. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos, nos enojamos y peleamos hasta con Dios. Hay personas que hasta pelean con Dios. Por eso hoy la primera lectura nos invita a imitar la sencillez, la humildad de ese santo Job. Porque dice, aún así dice aquí, aún sigue firme en su perfección, y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Dice un poco atrás en el 3, dice, Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Por eso dice en Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Dios nada hay imposible. Nada. Debemos de confiar, creer en Él, que Él todo lo puede. Porque aquí le dice, respondió Satán, piel por piel, todo lo que el hombre posee, lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás que si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? ¿Todavía crees en Dios? ¿Todavía clamas en Dios? ¿Todavía confías en Dios? Le dice la mujer. ¿Todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? En todo esto, no pecó Job con sus palabras. Job se sentó sobre ceniza como lo hizo Jonás. Cuando Jonás fue a predicar, fue enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. Cuando llegó a la ciudad y empezó a predicar, dentro de 40 días Nínive será destruido.
Los ninivitas creyeron la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza en señal de penitencia, en señal de arrepentimiento, de penitencia. Lo mismo que hizo Job, lo mismo hizo el rey y todos los habitantes de Ninivita. Y es por eso que hoy el Señor lo trae a nuestra vida, para que nosotros tratemos de imitar la sencillez, la humildad de aquel santo que sufrió ver primero morir todos sus animales, todos sus criados, todos sus hijos, para ya después él mismo sufrir en carne propia el sufrimiento, la prueba que él pasó, pero no pecó en ningún momento. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos, porque solamente nosotros nos hemos dedicado a ver quién no desea ser importante. Es lo que el Evangelio dice, que se iban platicando dentro de ellos. ¿Quién no desea ser importante en este mundo? ¿Quién no lo desea? Y muchos aspiran, muchos quieren, muchos desean puestos importantes. Y mire, a los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Muchas veces estamos enfocados en quién es mejor, quién es el más grande. Todos aquellos que poseen terrenos, bienes, se sienten grandes, se sienten importantes. Pero ¿qué pasa? Ante la prueba se olvidan de Dios y se van para allá donde aquellas personas creen, con aquellos que le hacen la limpia, le juegan la carta. Lo primero que corren es para allá, porque no hemos estudiado, no hemos escuchado la palabra del Señor, y por lo tanto Romanos 10:17 dice que la fe nace de la predicación. ¿Cómo va a tener fe en Dios si no escucha la palabra? A ver, dígame, si a usted que le gusta ir al campo de fútbol, ¿usted cree que allá va a encontrar la fe? ¿Allá va a aprender la fe? A usted que le gusta ir a los parques de diversión, a las fiestas, le gusta todavía estar en las fiestas, en el alcoholismo, ahí va a encontrar la fe. En los chismes, ahí está la fe. No, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando el Señor nos invita con ejemplos, como el santo Job que permaneció, mire cómo vivió el santo Job ya en el capítulo 42, en el verso 1, y Job respondió a Yahvé: reconozco lo que puedes, reconozco que lo puedes todo. Y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó el doble todos los bienes de Job. Este vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Tortola, a la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfume. Lo multiplicó el Señor a Job. Le dio más todavía por esa fe, porque Job no pecó en nada. Analicemos, hagamos un examen de conciencia, cómo nosotros hemos respondido a Dios, cómo le hemos insistido a Dios a través de la oración para que nos ayude, nos protege, para que levante a nuestros hermanos de donde está, de su lecho de dolor. Están en una silla de rueda, están en una cama, están postrados. ¿Cómo hemos nosotros pedido al Señor? ¿Cómo hemos recibido del Señor las pruebas? Recuerda Santiago 1:12, dice: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona que el Señor prometió a los que lo aman. Recuerde
qué dice la palabra del Señor. Entonces, por eso allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31, vea cómo lo dice San Pablo. En Romanos 8, 31 dice así: ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo? El que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Pero cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros, fíjese bien, no nos dejamos enseñar, rechazamos esa invitación. Por eso Hebreos 3:7 dice, el Espíritu Santo dice, ojalá escucharan hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Es la invitación que Jesús hoy nos trae a través de su palabra, invitándolos siempre a suscribirse a los que no se han suscrito y activar la campanita para que cuando subamos un video le lleguen las notificaciones. Pidiendo a ustedes que nos apoyen para que este proyecto, para que esta palabra del Señor llegue a muchas más personas, a muchos más lugares en el mundo entero. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo cuide siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.